profetas menores, llamado el profeta Jeremías, en el Antiguo Testamento, en el capítulo 2, versículo 22, y la palabra de Dios se lee honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Dice la palabra de Dios: aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias, Señor, por permitir en esta hora de predicar el mensaje de tu palabra. Úngeme con la unción fresca de tu Espíritu Santo, sin la cual yo nada puedo hacer. Respalda tu palabra, rompe cadenas, ataduras, yugos espirituales. Que tu palabra pueda fluir, Señor. Que tu palabra se encargue de redarguir, de convencer, deshacer toda fortaleza del enemigo. Tuya es la gloria, el poder y la alabanza. Que yo en esta hora solamente sea instrumento en tus manos para la gloria y honra de tu nombre. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor. Amén y amén. Amigo y amiga, podemos saber aquí del profeta Jeremías. Dice la Biblia que el profeta Jeremías, cuando Dios le llamó, él le puso excusas. Porque él dijo: y yo dije, ay Señor, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová de los ejércitos. Que hoy en día es Jesucristo. Hoy en día es el Espíritu de Dios el que sigue trabajando, el que sigue obrando, el que sigue manifestándose, el que sigue usando sus instrumentos, el que se pone en la mano de Dios. Y estamos contentos porque cada día que amanece un nuevo día podemos ver la gloria de Dios, podemos ver la manifestación de Dios, podemos ver la palabra cumplida de Dios, porque Dios no es hombre que mienta, ni hijo de hombre que se arrepienta. Lo que Dios promete, Él lo cumple. Lo cumple, lo va a cumplir y lo cumplirá. Todo lo que Él ha dicho al pie de la letra, lo va a cumplir. ¿Cuándo? Solamente Dios sabe, en su hora, en su momento, en la hora que Él cree conveniente, lo va a hacer. Porque dice su palabra que los pensamientos del hombre no son como los pensamientos de Dios, y los planes y los propósitos del hombre no es como Dios. Porque nosotros humanamente podemos ver, pensar, pero hasta donde da nuestra capacidad de nuestro cerebro. Podemos ver hasta donde da la capacidad de nuestros ojos. Pero Dios, que nos creó, que nos hizo de sistema óseo, muscular, nervioso, Él nos puso un cerebro, pero el cerebro que tiene Dios es más extenso, más grande, más inmenso. Mejor dicho, hablando físicamente, la mentalidad de Dios va más allá del futuro, porque usted ve en la Biblia, Dios escribió el libro de Génesis, los primeros 5 libros de la Biblia, usando al profeta Moisés, y usted puede ver cómo habla del principio. Usó al apóstol Juan para escribir el libro de Apocalipsis. No llegamos todavía, pero estamos en el principio, pero ya usted puede ver el desenlace que será para esta humanidad. Ese es el pensamiento de Dios, lo que Dios tiene preparado para cada hombre y mujer cuando lo agrada. Dice su palabra: los pensamientos de Dios son solamente el bien. Los pensamientos de Dios son solamente cosas buenas. ¿Pero cuándo? Cuando el hombre y mujer obedece esta palabra, se somete a esta palabra, escucha esta palabra. Pero podemos ver aquí la palabra de Dios. Cuando el hombre no quiere obedecer su palabra, cuando el hombre no quiere someterse a su palabra, cuando el hombre ignora y desprecia esta palabra, entonces se convierte en ¿qué? En una falta para Dios. Se convierte en una infracción para Dios. Se convierte en un incumplimiento para Dios. Se convierte en un delito contra Dios y su palabra. Porque mire lo que dice aquí: aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti,
la mancha de tu pecado permanece aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Ahora, mira cuántos miles de años ha pasado, y en esos años, porque de Cristo que vino para aquí, pasó 2000 años. Jeremías estuvo muchos años más atrás, antes que Cristo venga. Ya Jeremías había sido usado por Dios. Y mira, en ese tiempo ya existía la lejía. Acá dice, aunque te laves con lejía y amontones jabón. Ya existía el jabón. Jabón y lejía existía. Y entonces dice aquí, aunque te laves con lejía, y sabemos hoy humanamente que la lejía lo usan para blanquear la ropa blanca, sacar todas esas manchas por la comida, por la grasa y por muchas cosas. Le echan lejía para hacerlo hacerlo blanco como su color original. Y hoy en día también existe lejía para la ropa de color, para sacar esas manchas que no lo puede sacar el detergente, ¿no? Y acá dice, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti. El jaboncillo se usa para darse el aseo físico, ¿no? Hoy en día existe hasta jabón líquido para lavarse las manos. Hoy día existe hasta gel líquido, que es con alcohol. Y existe ese jabón líquido que tú le echas al jacuzzi, ¿no? Y eso más o menos de entender, dice, y amontones jabón sobre ti. Al jacuzzi le echas bastante jabón de espuma y estás ahí, está fresco, como dice el dicho, como la lechuga, ¿no? Pero ¿qué dice la Biblia aquí? Dice, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanece aún delante de mí. No es malo que la persona se bañe, no es malo que amontone jabón, porque acá Dios no va al extremo, sino está explicando a través del profeta que no es malo bañarse, asearse. Hay personas que después de un baño se da un baño con ese perfume de baño que lo llaman, creo, ¿no? Loción de baño lo llaman. Y sales oliendo a rico, ¿no? Y no es malo. No es malo echarse desodorante. No es malo echarse perfume. No es malo. ¿Ah? A oler rico. Porque así debe ser, ¿o no? Porque si no se echan, imagínate, desodorante, ¿a qué huele? A pescado malogrado. Y si no te echas perfume, ¿a qué huele? ¿No? Pero vamos aquí lo que dice la Biblia. Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanece aún delante de mí, dice Dios. ¿Qué quiere decir? Así tú te bañes 2 veces al día, aunque ahorita está haciendo frío, pero se puede calentar el agua y no hay problema. Aunque te eches cantidad de perfume, el perfume más caro, aunque tu ropa lo laves con lejía, pero ¿qué cosa hay que el jabón y la lejía no puede quitar? Ni los perfumes tampoco, ni nada físico humano te puede quitar. ¿Qué cosa es? El pecado que lleva el hombre. Por eso dice la palabra aquí, dice, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanece aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. ¿Por qué? Porque Dios no es humano como nosotros. Dios no es físico. Dios es espíritu. Y como es espíritu, Él ve el alma. Él ve el espíritu. Él escudriña tu corazón. Él pesa tu corazón. Por eso que la Biblia dice que Él le dijo a este rey, Belsasar, le dijo, ha sido hallado falto. ¿Por qué? Porque agarró los utensilios sagrados y lo usó. Y por eso le dijo, ha sido hallado falto, ha sido pesado en balanza y ha sido hallado falto. No da la talla, no das el peso. Entonces Dios que escudriña el corazón, por eso cuando Dios le dice a Samuel, al profeta Samuel, lo dice, Samuel, yo no miro como mira el hombre, lo que mira a tus ojos, tu parecer, yo miro el corazón del hombre. Y por eso dice la Biblia en un versículo bíblico, dice que David decía, lávame más y más de mi pecado y seré limpio. Mire lo que dice, lávame más y más de mi pecado
Otro versículo bíblico dice, limpiados de toda contaminación de carne y de espíritu. Está hablando del pecado. Hay pecados que no se ven y hay pecados que sí se ven. ¿Cuál es el pecado que no se ve? La envidia, el resentimiento, la amargura, el celo, el odio. Eso está lleno su corazón del hombre. Y por eso dice la Biblia, la palabra de Dios dice, que levantan los hombres sus manos y dice que su mano está manchado de sangre. No porque haya matado a un animal, no porque haya matado a su prójimo, sino que el pecado para Dios es algo similar. Entonces dice la Biblia aquí, aunque te laves con lejía y amontones de jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanece aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Entonces usted puede darse cuenta ahí a través de la palabra que nada humano terrenal te puede limpiar tu pecado que tú llevas en el corazón. La Biblia dice que nuestros primeros padres pecaron, todos fueron destituidos de la gloria de Dios. Y así que vemos a salmista David que dice, en pecado fue concebido, dice. Mejor dicho, que el hombre de que nace en pecado. No hay necesidad todavía que vaya a practicar adulterio, vaya a robar, vaya a mentir, vaya a crear intrigas, a crear zozobra, discordia, división. No todavía esperar llegar a eso. Ya son pecados de muerte que el hombre practica, que acarrea al hombre más maldición y pecado sobre su vida. Por eso que la Biblia dice, un pecado te llama a otro pecado. Cuando el hombre practica el pecado, un pecado de mentira, un pecado de celo, y cada vez se acumula más pecados y se llena de más pecado, y entonces el hombre es maldito, como dice la Biblia. Por eso que la Biblia dice, y el alma que pecare esa morirá. El alma que pecare esa morirá, dice. Ahora, los pecados de muerte, la Biblia le llama al adulterio, a la fornicación, al asesinato. Y cuando habla de asesinato, no habla que solamente mates a tu prójimo con arma cortante o con una arma automática. Te habla, dice, el que no ama a su enemigo, dice, el que no ama, dice, la Biblia dice, ama a tu prójimo, ama a tu enemigo. Y dice, el que no ama a su enemigo es homicida, dice la Biblia. Y cuando habla homicida, ¿de qué habla? Habla del sicario, del asesino. Y cuando dice, si tú no amas a tu prójimo, no amas a tu enemigo. Si no lo amas a tu prójimo, ¿cuánto más vas a amar a tu enemigo? ¿Sabes quién es tu prójimo? ¿Sabes quién es tu prójimo? Tu prójimo es tu padre, tu madre, tu esposo, tu esposa, tu suegro, tu suegra, los seres queridos más cercanos, tu primo, tu prima, tu hermano. Si no lo amas a tu prójimo, vas a amar a tu enemigo. ¿Por qué? Porque vives en pecado. El pecado no te deja ver. El pecado es una barrera que no te deja ver el amor de Dios, que Dios es bueno para con todos los hombres. Hermano, estás hablando mal. No todos los hogares son así. Vamos a la Biblia. Caín y Abel eran hermanos de padre y madre, y Caín odiaba a su hermano Abel. ¿Tú crees que no hay hermanos de carne, de sangre, de los mismos padres no se odian? Sí se odian. Entre primos no se ven bien. La sobrina lo odia al tío por el negocio y por muchas cosas. Lo mastica, como dice el dicho, pero no lo pasa. Como alguien dijo y me causó risa, ¿no? Una joven que había venido de la sierra y vio friendo muimuyes y probó, está rico, come, le dijeron. Y agarró muimuy y lo fue a comer. Y él dijo, esa araña que he comido me ha entrado rascando mi gañote, dijo. Imagínense, el gañote. No, es que no saben pronunciar bien el castellano. Es igual. Tú le puedes pasar la voz, saludar a tu tío, a tu primo, a tu hermano, a tu suegro, a tu suegra, a tu yerno, pero es como esta joven dijo, que pasa raspando su gañote. Lo mastica, pero no lo pasa. Entonces, siendo tu prójimo, no lo amas. Entonces la Biblia dice, ama a tu enemigo. Si no amas a tu prójimo, vas a amar a tu enemigo. Entonces estás en pecado. La Biblia dice, ningún homicida entrará al reino de los cielos.
Y la Biblia, mire, fuerte cuando habla, dice del homicida, dice el que no ama a su prójimo, el que no ama a su enemigo, dice que es un anticristo. ¿Quiere ver la Biblia? Mire, lo vamos a leer. Vamos a leer en Primera de Juan, acá está la Biblia. Dice, todo el que no ama a su prójimo, dice, es un anticristo, dice la Biblia. Porque dice la Biblia que si tú no amas a tu prójimo a quien tú lo ves, ¿cuánto vas a decir que tú amas a Dios al cual tú no lo ves? Eso lo dice la Biblia. La Biblia dice, todo el que no ama a su prójimo es un anticristo, mire. Dice en el capítulo 2 de Primera de Juan, capítulo 2, versículo 22, mire lo que dice. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es Cristo, este es anticristo. Está hablando que niega a Jesús, es un anticristo. Dice, mire, el que niega al Padre y al Hijo también es otro anticristo. ¿Qué cosa quiere? ¿Quiénes son anticristos? Esos que son ateos, que no creen que Dios existe, que el diablo tampoco, que no existe infierno. Ellos son ateos, ellos son anticristos, lo dice la Biblia. Acá dice, ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y el que niega al Hijo. Está hablando de los ateos. Dice, todo aquel que niega al Hijo también, dice al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros. Si lo habéis oído desde el principio, permanece en vosotros también vosotros, y permanece en el Hijo y en el Padre. Esta es la promesa que Él nos hizo la vida, dice, nos hizo la vida eterna. Entonces, os he escrito esto sobre lo que os engaña, pero la unción que vosotros recibís Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma dice. Y ahora, hijito, permanece en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Jesucristo. Acá está diciendo anticristo, mire. Hijito, dice, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Ahí se da cuenta. Ahí está la Biblia. Amados, dice, ahora somos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos, dice, tal como Él es. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Lo que le estaba leyendo delante. El sinónimo de pecado. ¿Qué cosa es infracción? Acá dice la Biblia. ¿No se da cuenta? Entonces, por eso, amigo, amiga que me escucha, muchas veces el hombre y la mujer son influenciados por la carne, por la humanidad carnal, y caen en pecados horrendos, y el hombre no se da cuenta de las consecuencias que trae. A veces el hombre dice, pero si yo no robo, si yo no extorsiono. Otro dice, yo no, más antes era borracho, ahora ya no. Otro dice, más antes era adúltero, mujeriego, era drogadicto, borracho, ahora no. Claro, ya no lo haces. Pero no sigues teniendo envidia en tu corazón, odio. ¿Hay odio o no hay odio? ¿Amas a tu enemigo? ¿Amas a tu prójimo? Sí, sí lo amo. Mi papá, mi mamá, mi hermano, mi primo, los amo. A ellos. Pero ¿amas a tu suegro, a tu suegra? ¿Amas al que te hizo mal, al que te agredió, al que no estuvo de acuerdo contigo? ¿Lo amas? Entonces, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice, ama a tu enemigo, dice. Y si no amas, dice la Biblia que eres homicida. Eso es pecado. Entonces dice, ningún homicida entrará al reino de los cielos. Dice, y la Biblia dice, no matarás a tu prójimo. Habla de homicidio, habla de lo espiritual, habla de la gracia que estamos. En el tiempo de la ley, tú tenías que matarlo a tu prójimo.
matabas a tu prójimo y eras condenado. Hoy en día, en tiempo de la gracia, no esperar matarlo todavía físicamente, sino espiritualmente hablando, ya lo mataste porque lo odias. Pues es pecado, amigo. Pero eso sucede por cuando no hay conocimiento de la palabra. Pero hoy estás escuchando la palabra y se está abriendo tu entendimiento. Mire, vamos al libro de Isaías, al profeta mayor de Isaías, capítulo 1. Mire lo que dice Isaías. Isaías capítulo 1. Isaías capítulo 1, versículo 2, lo que dice el profeta Isaías. Dice: oíd cielos y escuchar tu tierra. Dice el profeta Isaías capítulo 1. Dice: oíd cielo y escuchar tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. ¿Se da cuenta? Dice la Biblia: y este pueblo se pierde porque no tiene conocimiento. ¿Por qué? Porque no lee la Biblia, porque no escudriña la Biblia, porque no examina la Biblia, porque no se empapa de la Biblia para saber. Se empapa de otras cosas, busca otras cosas, escudriña otras cosas, examina, averigua otras cosas, pero la palabra no. La palabra que te va a llevar al cielo, la palabra que te va a dar paz, la palabra que va a ver tu deseo de tu corazón cumplido, no lo ve, no lo examina, no lo revisa, pero revisa otra cosa que te trae desgracia, tristeza, dolor, sufrimiento y trae consecuencias. Dice, mi pueblo no tiene conocimiento. ¿Se da cuenta? Mi pueblo no tiene conocimiento. Habla de la persona. El conocimiento es tener conocimiento de la Biblia, de la palabra. Escudriñarlo, revisarlo, indagarlo. Verse como espejo esta palabra en nuestras vidas. Tanto para mi persona como para ustedes. Dice: oh gente, mire lo que dice. Oh, una palabra de admiración. Dice: oh, gente pecadora. Mira, ahí está la palabra. Pueblo cargado de maldad, generación. Mire, santo Dios, es terrible lo que dice. Mire: oh pecador, pueblo cargado de maldad. Mira, ahí dice: pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijo depravado. Dice, mire. ¿Se da cuenta? Ahora, ¿quién sabe? ¿Quién conoce al hombre? Dios. ¿Ah? ¿Quién lo conoce? Dios. Dios te conoce, amigo, te conoce, amiga. Dice, pueblo cargado de maldad, generación de malignos. Y cuando habla de malignos, habla de los frutos de Satanás, de los demonios. Dice: hijo depravados. Está hablando de la depravación que hoy en día está existiendo. Dice: dejaron a Jehová, provocaron a ira. Dice, mire, dice: desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No está curada ni vendada, ni suavizada con aceite. Claro, es claro lo que dice la Biblia. Dice: desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. Es que eso habla del pecado. Y cuando está así, como dice la Biblia, dice: hinchazón y podrida llaga, no está curada ni vendada ni suavizada con aceite. La pregunta es: cuando una persona está enferma, está grave, anda a los bromas, y a veces por la misma enfermedad no se puede reír, y a veces por la misma enfermedad no puede hablar, y a veces por la misma enfermedad, a veces no quiere que le hable fuerte, quiere que le hable despacio. ¿Ah? Y a veces por la misma enfermedad no pueden comer, y por la misma enfermedad no pueden dormir, y a veces por la misma enfermedad no pueden caminar, y sucesivamente, etcétera, etcétera. Muchas cosas el hombre no puede hacer por la misma enfermedad. Aquí la Biblia habla que la enfermedad del pecado espiritual no deja que el hombre, mira acá dice: desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curada ni vendada ni suavizada con aceite. Claro, está enfermo. ¿Enfermo qué? Espiritualmente. Por eso que el hombre no tiene paz. Por eso que el hombre no es feliz. Por eso la Biblia dice: pasos dejo, pasos doy, yo no lo doy como el mundo lo da. ¿Ah? ¿Por qué? Porque ahí está viendo la palabra. Estamos viéndonos con la Biblia. Mire lo que dice el 7.
Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada por asolamiento de extraños. Isaías capítulo 1, versículo 7. ¿Se da cuenta? Ahí puede ver usted, ahí puede ver con la palabra de Dios y véase usted mismo y diga, yo seré así. Usted mismo reconozca a usted mismo cómo es a través de escuchar el mensaje de la palabra. Y esta palabra te va a sanar. Tú estás enfermo, amigo y amiga, pero el alma, el espíritu, y necesitas ser curado, necesitas ser vendado, necesita que Dios te pase el aceite, pero primeramente Dios tiene que hablarte de tu condición, cómo vives, y te arrepientas y reconozcas delante de Él tu condición, y entonces Dios te libertará, Dios te curará, Dios te pasará aceite, Dios te ayudará y Dios te socorrerá. Pero si escuchas a esta palabra, pero si lo desechas una vez más, como todas las veces lo haces, no verás lo que Dios te ha prometido, porque primeramente tienes que limpiarte. Dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, 2 Corintios 5, 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Te está hablando de la sanidad espiritual. Usted ve en la Biblia al apóstol Pedro, cómo era el apóstol Pedro cuando Cristo lo llamó. Dice la Biblia que el apóstol Pedro, el apóstol el apóstol Juan y el apóstol Jacobo, dice que eran llamados los hijos del trueno. Eran llamados los hijos del trueno y eran tercos, terribles. Por el mismo temperamento, el mismo carácter que tenían, eran pescadores. Imagínense, si eran pescadores, eran tercos, eran amargados. Imagínense cómo era su vocabulario a la hora que se amargaban. Porque una persona tú puedes verlo reír, hablar, conversar, mientras está ganando dinero, mientras está contento, está alegre, magnífico. Se ve la persona más bella, más hermosa del mundo, y lo ves una persona que no tuviera errores, pero písale el callo para que veas. Que le suceda algo para que veas cómo sale lo que tiene en el corazón, porque dice la Biblia, todo lo que habla tu boca sale de tu corazón. Y si tu corazón está dañado, tu corazón está contaminado, tu corazón está herido, tu corazón está cargado, tu corazón no está vendado, si tu corazón no está libre, entonces va a salir de tu boca todo lo que habla Isaías, y lo que estamos leyendo, los versículos bíblicos, va a salir a relucir que estás en pecado delante de Dios. Pero Dios te quiere curar y te quiere sanar. Por eso dice aquí, de manera, dice en 2 Corintios capítulo 5, versículo 7, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Por eso te ve el apóstol Pedro, cuando él ya tuvo un encuentro personal y fue lleno del Espíritu Santo, usted ve al apóstol Pedro pidiéndole a Jesús: maestro, mi suegra está con fiebre, quiero que ores por ella. Usted ve al apóstol Pedro aconsejando a través de su carta que tiene de 1 Pedro, 2 Pedro, él aconseja, dice: esposos, dice, tratar como vaso frágil a sus esposas, amar como a vosotros mismos. Mire, el apóstol Pedro, que era tosco, que era terco, que era amargado, aconsejando que el hombre sea un hombre de bien con la esposa. Y aconseja a las esposas cómo saberse sobrellevar con el esposo, aconseja a los padres cómo tratar con los hijos, amarlos, tratarlos con amor. Mire, se da cuenta. Entonces usted puede ver ahí a través de la Biblia cómo viene el nuevo cambio, la nueva transformación el hombre, cuando el hombre deja que Dios obre en el corazón. Y por eso usted ve en la Biblia que cuando Cristo se encuentra con Nicodemo, le dice: Nicodemo, Nicodemo, es necesario que nazcas del agua y del Espíritu para que puedas entrar al reino de los cielos. ¿Quién era Nicodemo? Un fariseo, un maestro de la ley, como decir un pastor evangélico, que no nacía del agua y el Espíritu. Ellos dicen que hacían largas oraciones. Ahí dice la Biblia. Dice que ayunaban 2 veces a la semana, diezmaban todo lo que tenían, ofrendaban todo lo que tenían y se vestían con pura ropa de gala. Pero Cristo le dijo, y es duro lo que Cristo le dijo. Cristo le dijo: fariseos hipócritas, sepulcro blanqueado, cajón de huesos secos.
por largas oraciones que hacen por ayuno, no lo vas a convencer a Dios. Y por eso que Dios los reprendió a los fariseos. ¿Por qué? Porque no nacían del agua del Espíritu. Con una mano hablaban de Dios, con una mano levantaban las manos a adorar a Dios y con la otra mano, con el puño, golpeaban a su prójimo, golpeaban a su enemigo, maltrataban, humillaban, despreciaban, robaban, delinquían. ¿Ah? Y por eso que Dios le dijo, sepulcro blanqueado, cajón de huesos secos. Jesucristo le dio duro a los fariseos. ¿Por qué? Porque ellos no eran transparentes con Dios. Ellos no eran transparentes, no eran sinceros con Dios. Y eso es lo que Dios pide, transparencia. No te pide que seas perfecto, escuche bien. No te pide que seas perfecto, pero que sí seas transparente, que seas sincero, que reconozcas y que no puedas mentirle nada a Dios, porque a Dios nadie le puede mentir. Tienes que decirle lo que has hecho o cómo eres, porque a Dios nadie lo puede engañar y nadie lo puede sorprender. Mateo capítulo 9, versículo 9 dice: pasado Jesús de ahí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Pero usted ve más adelante a Mateo. ¿Qué hace Mateo? Mire, vamos a leerlo, ¿ya? Y aconteció, dice, estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido a sentar, se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto los fariseos, otra vez los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? ¿Se da cuenta? Escuche. Al oír esto, Jesús le dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Qué está diciendo? ¿Qué dice la palabra? Que nadie que se justifica y se cree perfecto, Dios dice que lo mira de lejos, porque dice la Biblia que Dios mira de lejos al orgulloso y al soberbio, y Él mira de cerca al humilde. Usted ve en la Biblia que hubieron dos hombres que entraron al templo a orar, el fariseo y el saduceo. El fariseo decía: yo ayuno 2 veces a la semana, doy de mis diezmos, ofrendo, apoyo, ayudo aquí, ayudo allá. ¿Ah? Eso es lo que dijo. Se llenó de orgullo y soberbia. Y el otro dijo: yo pecador no soy digno de levantar mi rostro. Reconoció, fue transparente con Dios. Y dice la Biblia que Cristo dijo: ¿y quién salió justificado? ¿El fariseo que diezmaba, ofrendaba, ayunaba 2 veces a la semana? ¿O el otro que se tiró al suelo y reconoció? Por eso usted ve en la Biblia que cuando Cristo está en la cruz, dice su palabra que hubieron 2 presos. Muchas veces la gente dice: estaba el preso bueno y malo. No, los 2 eran malos, porque los 2 vivían del robo, vivían robando. Pero uno de ellos dijo: si tú eres Cristo, bájalo de la cruz y bájame a mí. ¿Ah? ¿Qué cosa hizo? Lo acusó a Dios, como diciendo: yo no soy pecador, yo no soy malo, y siendo ladrón, no reconociendo. Pero el otro dijo: nosotros somos dignos de estar en este lugar. ¿Ah? No somos dignos. Él dijo: somos dignos de estar colgados en esta cruz, somos pecadores. Entonces le dijo: maestro, cuando estés en tu reino, acuérdate de mí. Y Cristo le dijo: de este momento estarás conmigo en el paraíso. ¿Por qué? Porque reconoció, fue transparente. Y por eso dice la Biblia también, dice: el que reconoce su pecado y se aparta, hallará misericordia. Pero hay personas que al escuchar la palabra dicen: sí, reconozco hoy día, y mañana vuelven a hacer lo mismo, y mañana reconocen y vuelven nuevamente lo mismo. Entonces así no es. La Biblia dice: Dios no puede ser burlado, lo que el hombre siembra, cosechará. Y vas a cosechar lo que estás sembrando. Entonces es fácil, la palabra te enseña. Marcos capítulo 1, versículo 15. Marcos 1, 15. No, el hermano Mario es duro predicando. Yo escucho otros predicadores, son más suaves y hablan de plata, de bendición, de dinero, y te dicen: toma tu bendición, hoy vas a recibir plata, ven. Yo no soy duro, yo estoy leyéndote lo que dice la Biblia. Esos predicadores que tú escuchas y que dicen que predican suave, es que ellos te hablan solamente, agarran los textos de bendición. ¿Para qué? Para sacarte tu plata, sacarte tu dinero.
pero yo te predico y te hablo de la palabra, así me tengas cólera, así te moleste, pero esta palabra te va a llevar al cielo, te va a salvar tu alma, te va a salvar tu alma de la llama del infierno y te va a salvar tus almas de la garra de Satanás, y con esta palabra te vas a ir al cielo y vas a salvar tu alma. Y con esta palabra, si tú obedeces a la palabra, tienes bendiciones abiertas. El cielo lo tienes abierto para que recibas bendición. Pero si no, lo verás la bendición caer. Lo recibe uno, lo recibe otro, pero tú no lo vas a recibir. Y te vas a quedar mirando boca abierta. Como usted ve en la Biblia, que dice que Moisés siendo caudillo, Moisés siendo el siervo de Dios, el ungido de Jehová, el que Dios llamó, porque él golpeó a la piedra, se llenó de indignación, lo golpeó a la roca y le dijo: tomen aguas rebeldes. En ningún momento Dios le dijo: anda, dile a mi pueblo rebelde. En ningún momento Dios le dijo: golpea la piedra. Y él se llenó de ira, de cólera, de amargura y golpeó y le dijo: rebeldes. Y Dios se desagradó por lo que él habló. Y Dios le dijo: tú no vas a entrar a la tierra prometida. Y llegó y miró la tierra prometida, pero no entró, porque Dios ya le había dicho que no va a entrar. Y cuando Dios dice no, no, y cuando Dios dice sí, sí, porque dice su palabra que cuando Él abre puertas, nadie lo cierra, y cuando Él lo cierra, nadie lo abre, ni el mismo diablo, ni el infierno, ni nadie, porque esa es su palabra. Dios es bueno, pero ¿qué quiere el hombre? Que lo obedezca. Por su palabra decía que Dios no se agrada de tanto sacrificio, sino de obediencia a su palabra. Usted como padre y madre muchas veces tiene hijos y su hijo le desobedece, pone malcriado, le da premio, le premia, encima le falta el respeto, no lo obedece, le contesta mal, y porque ya creció muchas veces habla palabras incoherentes, palabras necias, palabras groseras, palabras de doble sentido, por la misma ira se deja llevar y le falta el respeto. Y cuando le pasa la cólera, acaba de decir usted: ven papito, mamita, ven, tómate obsequio, te regalo esto. ¿Qué? ¿Le obsequia todavía que se comporta mal? No lo hace, y no lo va a hacer. Más bien lo va a reprender. Lo va a reprender, lo va a exhortar para que reaccione. Dios es algo similar, algo parecido. Si tú vives obedeciendo, burlándote, pisoteando la palabra, sácate eso de la mente, que vas a recibirlo de parte de Dios, no te va a dar. Así vengan los falsos profetas, 400 profetas falsos de Baal. A ellos Dios no lo usa, ellos no están en el Espíritu de Dios en ellos, porque el mismo Espíritu es uno, y no te vas a querer saltar por encima, como dice la Biblia, que encontraron a un hombre vestido para bodas, y Dios dijo: ¿y quién te invitó a ti que te saqué en la boda? Y no estaba vestido ni preparado para las bodas. ¿Qué quiere decir? Que estaba contaminado en pecado y estaba ahí dentro vestido de blanco. Y Cristo le dijo: atado de mano y echarle fuera. Y lo echaron fuera, porque a Dios nadie lo va a sorprender. Miren lo que dice Marcos capítulo 1 versículo 15, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creer en el evangelio. ¿Qué te está diciendo? Que te arrepientas. Por eso Cristo cuando vino dice: arrepentido, porque el reino de los cielos se ha acercado. Hablaba de Él, porque Él es el reino de los cielos, era Jesucristo. Y hoy en día igualito Dios sigue llamando y dice: arrepiéntete de tus pecados, arrepiéntete de tu vida pecaminosa, arrepiéntete de lo oculto que planeas, arrepiéntete de lo oculto lo que haces, arrepiéntete de todo oculto que hablas en oculto, que nadie te ve, pero hay Dios que te está escuchando, hay un Espíritu Santo que te está examinando y lo está acumulando y guardando todo para el momento del golpe final. Dice la Biblia, dice la palabra de Dios, que en el tiempo de Eliseo seguían los enemigos golpeando al pueblo de Israel. Hola, Mire, usted ve en la Biblia que Eliseo dice que él, por el Espíritu de Dios, sabía lo que sucedía en el pueblo de Israel cuando sus enemigos querían asesinarlo, y ellos planeaban y decían: por tal lugar va a pasar el pueblo de Israel. Y cuando dice que ellos iban a quererlo matar, Eliseo por el Espíritu de Dios le decía:
están preparando una emboscada para matar al pueblo de Israel. No vayan por ahí, vayan por acá. Y ellos, como se dice el dicho, lo esquivaban. Y entonces ve usted ahí que el otro rey dijo, ¿y cómo se enteran ellos que nosotros les preparamos una emboscada? ¿Cómo saben? ¿Cómo se enteran? ¿Cómo lo hacen? Decía. Y entonces uno de ellos dijo, es que ahí en Israel hay un profeta, hay un vidente. A lo que vamos es que el Espíritu de Dios descubría sus planes que él hacía. ¿Ah? El Espíritu de Dios lo descubría, lo que ellos planeaban. Y entonces ellos quisieron, vamos a matarlo a Eliseo, dijeron. Y cuando Eliseo vio que sus enemigos venían contra él, él le dijo, que se vuelvan ciegos. Y los encegueció y los guió por otro lado. Pero lo que vamos es que el Espíritu de Dios le daba testimonio a Eliseo lo que ellos planeaban, lo que ellos hablaban en oculto. Y el rey salía con todo ese ejército a matarlo al pueblo de Israel, y cuando ellos esperen, nunca llegaban, y el pueblo de Israel salía por otro lado. Porque el Espíritu de Dios que estaba en Eliseo está hoy día también operando, está hoy día trabajando, y nadie se puede burlar de Dios. Dice la Biblia en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 12, el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 12, lo que dice la Biblia, mire, San Juan 1, 12 dice, mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hecho hijo de Dios. Dice, mire lo que dice, mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿A quién? A los que creen con su boca y confiesan, que creen en su corazón y confiesan con su boca, son hechos hijos de Dios. Los cuales no son engendrados, dice, de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ahora, pues, si nosotros vemos en la Biblia, Cristo separó 12 discípulos que eran apóstoles. ¿Por qué a estos se le llamaba discípulos? Se le llamaba apóstoles. ¿Sabe por qué? Porque ellos obedecieron a Dios, se sometieron a Dios, obedecieron en todo lo que dice Dios a través de su palabra. Por eso fueron llamados discípulos. Hoy en día hay un montón que se hacen llamar hijos de Dios, pero son creyentes, mas no son discípulos. Una cosa es ser creyente, otra cosa es ser discípulo. Una cosa es ser hijo de Dios y otra cosa es no ser hijo de Dios. El creyente no se somete a lo que dice la Biblia. Por eso usted ve en la Biblia, Cristo tuvo 12 discípulos nada más. Y hoy en día hay también discípulos, pero el que obedece a su palabra, se somete a su palabra, el que se yuga a su palabra. Por eso Cristo dijo, llevar mi yugo sobre vosotros y aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón. Esos son verdaderos discípulos. El discípulo está con Jesús. Usted ve a los discípulos, fueron crucificados, cómo murieron, predicaron y hablaron de Cristo, dieron testimonio de Dios. Ellos fueron discípulos. Más los creyentes, ¿qué pasó con los creyentes? Usted ve cuando Cristo hacía milagros, estaban ahí. Usted ve cuando Cristo les daba de comer a la gente, ahí estaban ellos. Y después, ¿dónde andaban? Desaparecían todos. Se volvían a vivir en su vida diaria, en lo cual viven. Entonces, una cosa es ser discípulo y otra cosa es ser creyente. Creyente hay muchos, pero mejor es ser discípulo y no creyente. Entonces vemos aquí mire, para terminar, el libro de Isaías capítulo 2, versículo 16 dice la Biblia, sobre Isaías capítulo 2, versículo 16. Dice, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprender a hacer el bien, buscar el juicio, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda
Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisieres y oyeres, comeréis el bien de la tierra. Y si no quisieres y fueres rebelde, seré consumido de espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. El último versículo para terminar. Ya no hay tiempo para desmenuzar estos versículos. 3:20 dice la Biblia. He aquí dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Cuándo te llama al escuchar este mensaje? 21. Dice, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a los creyentes y a la iglesia también. ¿Crees a esta palabra? ¿Crees que Dios te llama a través de este mensaje? Si tú lo crees, haz esta oración. Si no lo crees, dice la Biblia, si eres rebelde y no crees esta palabra, bueno, pero la palabra ya se te habló. La palabra ya te advirtió. La palabra ya te dijo las consecuencias que trae servirle a Dios o no servirle a Dios. Seguir burlando su palabra, obedecer a su palabra. Está más claro que el agua. Ahí donde tú estás, te invito a hacer una oración. Dile, Padre Santo, en el nombre de Jesús te doy gracias, Señor, por esta palabra, por tu amor y tu misericordia. Borra mi nombre del libro de la muerte, pasa al libro de la vida. Te recibo como suficiente, único Dios y Señor de mi vida. Señor, cámbiame, libértame, libérame, transfórmame. Haz de mí una nueva criatura. Todo esto te pido en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo y te doy gracias, Señor. Amén y amén. Y le invitamos a nuestros amigos, hermanos que nos ven a través del Facebook, de YouTube. Le invitamos a que nos siga sintonizando a esta misma hora a través de esta misma señal. Que Dios me lo bendiga, Dios le guarde, Cristo les ama y yo les